estudiantes de grado 11 del Gimnasio Campestre Jega. El día de hoy vamos a hablar de unos compuestos químicos bastante importantes que son los alcoholes. Como veníamos trabajando ya algunos compuestos químicos orgánicos, hemos hablado de alcanos, de alquenos, de alquinos, que son hidrocarburos alifáticos. Hablamos también de los hidrocarburos aromáticos, caracterizados por el benceno, y hoy vamos a hablar de unos compuestos químicos bastante particulares que son los alcoholes. Vamos a iniciar primero hablando de la definición, ¿qué es un alcohol? Entonces nos dice que los alcoholes, ¿sí?, son compuestos químicos orgánicos que contienen en su estructura al menos un grupo hidroxilo. Puede tener uno, dos, puede tener más, ¿cierto? Pero de que tenga al menos uno, ya clasificamos, ya catalogamos ese compuesto químico orgánico como un alcohol. Y pues, ¿qué es el grupo hidroxilo? Como lo vemos aquí en el texto, me está representando que un grupo hidroxilo está formado básicamente por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Listo? Veámoslo aquí de pronto con esta imagen, podemos entenderlo un poco más. Tenemos el átomo de hidrógeno enlazado con el átomo de oxígeno y este a su vez está enlazado con una cadena de carbones. Esta R representa una cadena de carbonos, puede ser 1, 2, 3, 10, ¿sí? Por eso simplemente se pone R. Veamos que el grupo hidroxilo, el que hablábamos anteriormente, formado por hidrógeno y oxígeno, se encuentra enlazado covalentemente a un átomo de carbono de una cadena. ¿Qué quiere decir que sea un enlace covalente? Recuerden que cuando hablamos de los enlaces químicos, ellos se clasifican en tres tipos: enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus características. Resulta y pasa que los enlaces covalentes se caracterizan porque se dan entre elementos no metálicos. Entonces ya sabemos que tanto el carbono como el oxígeno y el hidrógeno, que son los elementos que intervienen en este tipo de compuestos, pues son elementos no metálicos. ¿Listo? Otra característica del enlace covalente es que los átomos que intervienen en este enlace simplemente comparten sus electrones de valencia, los comparten. No pasa como en el enlace iónico, que hay una transferencia, uno cede y el otro acepta, no. Aquí en el enlace covalente se van a compartir electrones. Un poco de, como haciendo un repaso de temas que son previos, ¿listo? Entonces, en el grupo hidroxilo se encuentra enlazado covalentemente a un átomo de carbono en una cadena. Veamos aquí un ejemplo, el primer ejemplo de un alcohol. En este caso, este alcohol tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Listo? Recuerden los prefijos, todos esos prefijos, todo eso que veníamos trabajando con los compuestos anteriores, lo seguimos trabajando, ¿cierto? Es muy parecido, digamos que básicamente, pues obviamente cambian las propiedades, cambia la terminación, pero la forma principal o la forma general de cómo nombrar un compuesto químico orgánico se sigue conservando, ¿listo? Otra característica, o más bien otro concepto que hay que repasar acá, que hay que retomar, recuerden que cada átomo de carbono debe completar 4 enlaces, ¿listo? La tetravalencia del carbono, la famosa tetravalencia, ¿listo? Entonces, tenemos este primer carbono, ahí tiene sus 4 enlaces, en este segundo también tiene sus 4 enlaces y así sucesivamente. Enfoquémonos en este carbono que está aquí. Tiene sus 3 enlaces, uno con un carbono, otros 2 con hidrógeno, y este otro enlace lo va a ocupar con el oxígeno del grupo hidroxilo, ¿listo? Entonces, como vemos este compuesto químico, identificamos este grupo que está aquí, el grupo hidroxilo, vamos a decir que esto es un alcohol, ¿listo? Ya después, para nombrarlos y todos los demás, hablaremos de los pasos cuando hablemos de la nomenclatura. Lo importante es identificar que si yo veo que en mi compuesto químico, en mi estructura del compuesto químico, está el grupo hidroxilo, a ese compuesto químico yo lo clasifico como un alcohol. ¿Listo? Continuemos. Entonces vamos a hablar del primer, o más bien del alcohol más sencillo. Ya sabemos que un alcohol es un compuesto químico orgánico que presenta al menos un grupo de hidroxilo, y el grupo de hidroxilo está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Ahora vamos a ver cuál es el alcohol más sencillo. El alcohol más sencillo se llama metanol. Entonces, acá vemos el nombre, el metanol es el alcohol más sencillo. Se obtiene por reducción del monóxido de carbono con hidrógeno. ¿Listo? Vámoslo a ver esto, lo que estoy hablando, de pronto de una manera más gráfica.
Identifiquemos aquí el monóxido de carbono, ¿listo? Va a reaccionar con dos moléculas diatómicas de hidrógeno en presencia del óxido de zinc y el óxido de cromo a 400 grados centígrados para formar el metanol, ¿listo? Un compuesto químico orgánico que se sintetiza o se puede formar, se puede obtener a partir de el monóxido de carbono y del hidrógeno, ¿listo? Siempre y cuando esa reacción química se dé en presencia del óxido de zinc, del óxido de cromo 3 y a 400 grados centígrados, vamos a obtener que es el metanol, ¿listo? El alcohol más simple, más sencillo que hay, ¿listo? ¿Por qué? Porque simplemente tiene un átomo de carbono, por eso decimos que es el más simple. Aquí unas características generales del metanol, dice, el metanol es un líquido incoloro, es decir, pues que no tiene color, ¿cierto? Su punto de ebullición, la temperatura necesaria para pasar de estado líquido a estado gaseoso, ese es el punto de ebullición, es de 65 grados centígrados, es un punto de ebullición muy bajito, comparado, digámoslo, con el agua. El agua, el punto de ebullición está entre los 100 grados centígrados aproximadamente. Entonces, el punto de ebullición del metanol es mucho más bajo o es más bajo que el del agua, 65 grados centígrados. Es miscible en agua en todas sus proporciones. Miscible, ¿qué quiere decir? Que se puede mezclar con agua en todas sus proporciones y puede ser venenoso o es venenoso siempre y cuando se consuma en, digamos, en ciertas concentraciones. Más o menos 35 mililitros podrían producirle la muerte a una persona. También el consumo de este alcohol genera unos daños bastante fuertes sobre el cuerpo, especialmente el riñón, e incluso pueden causar ceguera el consumo de este tipo de alcohol. Es muy utilizado, el metanol es muy utilizado para adulterar los tragos. Digamos que cuando se adulteran las bebidas embriagantes se utiliza mucho metanol. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es mucho más sencillo de obtener que el alcohol, el etanol, que es el que vamos a ver ahorita más adelante, que es el que está presente en las bebidas alcohólicas. El metanol también se utiliza mucho para la industria de adhesivos y pues en muchas otras industrias es utilizado el metanol. La mitad del metanol producido se oxida a metanal, o sea, un formaldehído, material de partida para la fabricación de resinas y plásticos. Entonces miren cómo el metanol también me va a servir para fabricar resinas y para fabricar plásticos. Usos muy importantes de este alcohol. Vean, estamos hablando solo del primer alcohol y ya todas esas características y toda esa información que podemos hablar solo del alcohol más sencillo. Hablemos del segundo, digamos en complejidad. El segundo en complejidad se llama etanol. El etanol se obtiene por fermentación. Recuerden que la fermentación, vamos a resaltar aquí este concepto, porque es un concepto o un proceso más bien muy importante dentro de se considera los procesos biológicos. Es producido por seres vivos, generalmente levaduras. Entonces el etanol se obtiene por la fermentación de materia vegetal, obteniéndose una concentración máxima de 15% de etanol, o sea, su concentración máxima a partir de la fermentación es de 15%. ¿Dónde podemos ver esa fermentación? Fácil, cuando una persona hace lo que se consume popularmente como chicha, guarapo, masato, ahí se está dando fermentación, se están transformando, se están fermentando la materia vegetal produciéndose etanol. ¿Listo? Y como les decía, su concentración máxima que puede encontrar es de 15%. Pero si ese producto que obtenemos lo llevamos a una destilación, a un proceso de destilación, vamos a poder aumentar su concentración incluso a un 98%. ¿Listo? Entonces hay procesos en los cuales yo puedo purificar o mejorar la concentración de este tipo de alcohol. Este es el alcohol más conocido. El etanol también se conoce como alcohol etílico, es otra manera de nombrar los alcoholes, como les digo más adelante, cuando hablemos de la nomenclatura, hablaremos de cómo nombrar los alcoholes, pero hay que entender que este es el alcohol más conocido de etanol o alcohol etílico, porque es el que se encuentra presente en todas las bebidas alcohólicas, en todas las bebidas embriagantes, en la cerveza, en el vino, en el brandy, el ginebra, el tequila, todas las bebidas embriagantes, el aguardiente, están tienen alcohol etílico o etanol. Y esta molécula química, el etanol, es lo que le da digamos, la propiedad embriagante a estas bebidas. ¿Listo? También se puede obtener el etanol por hidratación de etileno. Entonces, no solo se puede obtener de manera natural a través de la fermentación de materia vegetal, sino también se puede obtener a partir de procesos químicos
por la hidratación del etileno o que también se conoce como eteno. Digamos que nosotros lo conocemos como eteno porque nosotros ya hemos hablado de los alquenos, ¿sí? Ya hablamos de aquellos hidrocarburos alifáticos que tienen enlace doble, al menos entre dos átomos de carbono. Esos son los alquenos. Entonces acá hablamos de un alqueno. Si yo hidrato el alqueno, este eteno, voy a obtener el etanol. ¿Y dónde obtengo yo el eteno? Pues obtengo el petróleo. Entonces el petróleo, como ya vimos también al inicio de este curso de química orgánica, el petróleo es una sustancia muy importante porque de ella se obtienen una gran cantidad de derivados. En especial, veamos, de acá se obtiene el eteno. Si el eteno yo lo hidrato, puedo tener alcohol etílico. Pero ese alcohol etílico que yo obtengo de esta hidratación del etileno, digamos que es mucho más fuerte, mucho más tóxico, mucho más nocivo, entonces no es apto para el consumo humano. El etanol que se obtiene por fermentación, es decir, aquel que está presente en las bebidas alcohólicas, pues si bien genera un efecto de embriaguez y es ligeramente tóxico, no es tan dañino, no es tan nocivo como este etanol que se obtiene por hidratación del etileno, ¿cierto? Por procesos químicos. También lo utilizan mucho para adulterar las bebidas embriagantes. ¿Por qué? Porque este etanol obtenido por la hidratación del etileno o el metanol es mucho más fácil de obtener y mucho más económico que el etanol que se obtiene por fermentación. Por lo tanto, las personas que se dedican a la adulteración de licores, pues utilizan algunos de esos dos tipos de alcoholes para la adulteración. Obviamente eso implica unas afectaciones a la salud mucho más fuertes que cuando la persona consume simplemente etanol que ha sido obtenido por procesos de fermentación. Aquí vemos pues el ejemplo, la reacción química de cómo se obtiene el etanol, qué pena. Entonces acá tengo el eteno, recuerden, dos átomos de carbono unidos por un enlace doble, et, su prefijo es et, y como estamos hablando de alquenos, termina en eteno, ¿listo? Si es eteno, yo lo pongo a reaccionar en presencia de ácido sulfúrico y agua, es decir, lo voy a hidratar, por eso acá la molécula de agua es importante, voy a formar el etanol. Etanol, porque sigo conservando el et, porque tengo dos átomos de carbono. ¿Listo? Como les digo nuevamente, más adelante hablaremos paso a paso de la nomenclatura de alcoholes. Por ahora es importante simplemente que se empiecen a contextualizar e identificar. ¿Listo? Aquí tenemos el grupo OH o el grupo hidroxilo, lo que me da la característica de este compuesto químico clasificarlo como un alcohol. En este caso, etanol o alcohol etílico. Vuelvo a repetir, un alcohol muy usado, muy difundido en la humanidad, utilizado para desinfectar heridas, limpieza, las bebidas embriagantes. Entonces es una gran cantidad de usos y aplicaciones que le damos a este alcohol. Dice que el etanol es un líquido incoloro, al igual que el metanol, es decir, que no tienen un color característico, son digamos, como agua, digámoslo así, sería un ejemplo para darles ahí, es incoloro, no tiene un color característico. Al igual que el metanol, también se mezcla en agua en todas sus proporciones, esté muy concentrado, muy poco concentrado, y el punto de ebullición para el etanol es de 78 grados centígrados. Es más alto el punto de ebullición para el etanol que para el metanol. ¿Listo? Ahí se pueden jugar también con esos puntos de ebullición para destilar. A veces hay unas mezclas de etanol y metanol. Entonces, para yo poder separar el metanol del etanol, lo caliento esa mezcla a cierta temperatura, haciendo que solo el metanol se evapore, ¿cierto? Lo obtengo y así puedo separar etanol de metanol. ¿Listo? Por último, otra característica aquí del etanol es que es fácilmente metabolizado por nuestros organismos, por nuestro cuerpo, aunque su abuso pues obviamente puede causar alcoholismo. Como les comentaba anteriormente, pues es una molécula química presente en todas las bebidas embriagantes, por eso llaman bebidas alcohólicas porque tienen alcohol etílico o etanol. Entonces, pues fácilmente ya se digiere, es una molécula muy fácil que se absorbe desde el estómago, ya no tiene que pasar por todo el sistema digestivo para ser absorbida, sino desde el estómago ya se absorbe. Pasa obviamente a las venas y hace todo un proceso y genera ese efecto embriagante. Entonces ahí pasa que, pues como toda sustancia psicoactiva, digámoslo así, porque el alcohol se clasifica como una sustancia psicoactiva, que sea legal o no, eso no es el punto, ¿sí? Genera un efecto sobre la conducta de las personas. El consumo excesivo, habitual de esa sustancia, pues genera uso, genera dependencia
genera lo que se conoce como alcoholismo y todas las implicaciones que se puedan tener de ello. Pero, digamos, enfocándonos un poco en los efectos o en las implicaciones de salud, va a tener un serio daño sobre el hígado. Entonces, el órgano que más se va a ver afectado en una persona que consume habitualmente alcohol, que es alcohólica, es su hígado. ¿Listo? Se empiezan a generar una serie de cicatrices, de daños en el hígado, que después se van a sanar, el hígado pierde su funcionalidad y se desarrolla una enfermedad conocida como cirrosis. La enfermedad de las personas alcohólicas se llama cirrosis. ¿Listo? Un hígado muy dañado a raíz del consumo excesivo de alcohol. Como les decía, es una sustancia tóxica. Pues hay que tenerlo en cuenta, pues para que ustedes, obviamente, a partir para eso este tipo de clases, ¿no? Para uno conocer las sustancias que les rodean y conocer sus efectos que pueden ser positivos o en este caso también son negativos. Además que obviamente el consumo de alcohol no solo está asociado pues obviamente a daños de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, de las familias y demás, sino también está asociado mucho a casos de violencia. Las principales muertes violentas, las riñas, ¿cierto? La violencia callejera está muy relacionada con este consumo de alcohol. Por eso les digo, hay que tener en cuenta estos pequeños datos. Bueno, ya pasando aquí a la actividad, como vieron anteriormente, es muy sencillo, está muy simple la explicación de los alcoholes, como les decía, es una introducción. Ya la próxima clase estaremos hablando de la nomenclatura, pasos para nombrar, qué pasos voy a seguir para nombrar los compuestos químicos orgánicos, en especial los alcoholes. Entonces la actividad muy sencilla, en el primer punto vamos a definir qué es un alcohol, ahí está la definición, si usted se devuelve unas cuantas diapositivas va a encontrar que ahí está la definición. En el segundo punto dice, dibuje el grupo hidroxilo. Ahí también en las diapositivas aparecen un ejemplo del grupo hidroxilo, simplemente lo dibuja, está muy fácil también el segundo punto. Veamos el tercero, dice, escriba y describa las reacciones químicas para obtener metanol y etanol. Ojo porque yo las tengo escritas, si ustedes se devuelven en el video van a ver que ahí están las reacciones químicas. Que para obtener etanol se hace con la hidratación del eteno. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué elementos químicos? ¿Cuáles son los reactivos? ¿Cuáles son los productos que se obtienen en estos tipos de reacciones químicas? Entonces, escriba y describa las reacciones químicas para obtener el metanol y etanol. Ojo, por eso dice describa, voy a resaltar acá para que no se les olvide, describa. No solo es escribir la ecuación, sino decir, el monóxido de carbono reacciona con dos moléculas diatómicas de hidrógeno para formar el metanol en presencia de, pues, todos los elementos que estén en la ecuación los tienen que describir, ¿listo? Para tener en cuenta y no se vayan a confundir en este tercer punto y les vaya a quedar todo muy bien. Ya el cuarto punto son tres preguntas muy sencillas, son preguntas muy fáciles. La primera, ¿qué es un alcohol primario? La segunda, ¿qué es un alcohol secundario? Y la tercera, ¿qué es un alcohol terciario? Esto no está en el video, obviamente, no se explicó en ningún momento. Esta es una consulta que tiene que hacer usted aparte, buscar algunas fuentes, páginas de internet, libros, donde le hablen, definan qué es esto del alcohol primario, secundario y terciario, escribir la definición, porque necesito que tengan en cuenta eso, tengan eso en claro más bien para la próxima clase que empezamos a hablar de nomenclatura orgánica, nomenclatura de alcoholes. No siendo más, pues los dejo que les rinda las actividades. Recuerden que las estaré recibiendo vía WhatsApp a lo largo del día. Muchas gracias.